Dios ha puesto en mi corazón compartir esta predicación. Es una predicación que realmente yo heredé de Juan Blake y algunas de las cosas que voy a decir pues a lo mejor os conectan con él, ¿no? Él contagió no solo en mí, sino en muchos otros la visión por la necesidad de España. Y creo que es bueno que de vez en cuando nos paremos y repasemos, revisemos cuál es la situación de nuestro país y eso nos ayude también a tomar decisiones. Me gustaría que en esta mañana eso fuera el resultado. Y para empezar, hay un vídeo que me gustaría que viésemos. Vamos a ver si arranca con... Vamos a verlo. Señor, España te necesita. Por las calles de sus capitales corren ríos de gente atareada que desconoce tu gracia. De sus campos brotan semillas produciendo flores y alimentos, pero quienes las cultivan no conocen el amor que hay en tu palabra. Tristemente, España ha sido por años el país europeo con mayor número de bares y prostíbulos, así como el mayor consumidor de cocaína y cannabis, lo que evidencia una necesidad palpante de valores, propósito y paz que solo en ti son completas. Te pedimos que no te demores. Cada día que pasa, muchos españoles siguen engañados por una religión de culpa, procesiones y ritos que nada tienen que ver con el nuevo nacimiento que Jesús anunció. Susúrrales en las catedrales que estás vivo y que las figuras inmóviles que lloran no son el final de tu historia. Desde el Cantábrico al Mediterráneo, de Extremadura a Cataluña y las hermosas islas, la creación celebra tu presencia. España es una tierra rica en paisajes y clima, el segundo país en reservas de la biosfera del mundo. Gracias por regalarnos tantos lugares para disfrutar de tu creatividad. Señor, clamamos a ti en todos los idiomas y acentos con que has enriquecido la cultura española para pedirte que traigas paz a sus mentes y corazones. Cuna de poetas y artistas de renombre internacional, científicos y deportistas de élite, te pedimos sabiduría para alcanzarlos con tu mensaje de esperanza. Señor, sabemos que España es conocida como un destino turístico mundial, por los toros y las tapas, por contar entre sus éxitos con el mejor restaurante del mundo durante varios años, o cientos de admirables castillos y palacios. Pero sabemos también que se conoce por el pequeño número de creyentes evangélicos que viven por fe en Jesucristo. Señor, clamamos por una nueva cosecha, fruto de tantos años plantando la semilla del Evangelio, por misioneros y obreros que dieron su vida por amor. Te pedimos que sea ya el tiempo de España. Te pedimos fe para ver lo que aún no hemos visto, una marea de vidas cambiadas que encuentran en Jesús el propósito y la luz que añoraban. Te pedimos por un nuevo capítulo en la historia de España, que tu Espíritu Santo se mueva y produzca un hambre espiritual en los españoles y que tu Iglesia esté preparada para comunicar que ese hambre solo en Jesús puede ser saciada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues de esto vamos a hablar y tengo una introducción un poco larga en la que voy a dar algunos datos. Voy a ir rápido porque no quiero aburriros y si alguien tiene interés en los datos, pues luego se los voy a dar
para que los puedan meditar tranquilamente. Pero los datos nos ayudan a ver un poco mejor cuál es el panorama de nuestra tierra, ¿no?, de España. 49.934.632 personas que habitan en España, de los cuales un 10%, más o menos, 4.848.000 son extranjeros residentes. Hay en total 8.131 pueblos, municipios en España, y en los pueblos menores de 10.000 habitantes viven, pues, ahora mismo unos 9,6 millones de personas, es decir, unos 10 millones de personas viven en estos pueblos. La verdad es que el último padrón que salió este año en enero ha mostrado un cambio migratorio muy importante en nuestro país y de hecho se habla bastante desde que salió el último padrón de la España vacía. Hay un sector de la población española bastante grande, todos los pueblos de menos de 2.000 habitantes, incluso algunos más mayores, las zonas rurales están quedándose despobladas y la gente está yendo a pueblos más grandes, ¿no? Y hay lugares como, por ejemplo, Madrid, que está recibiendo una gran afluencia de habitantes. Mi pueblo, Paracuellos del Jarama, hace 10 años no tenía ni 5.000 habitantes y ahora ya ha pasado a 15.000. Y eso es un movimiento grande que está sucediendo en toda España y que también afecta a la realidad del Evangelio. Luego hablaremos un poco más acerca de todo esto. Para que entendamos también cómo es la religión en España, también ha habido cambios muy importantes en los últimos años. Ahora se habla de que un 68%, un 69% realmente, se considera católico, no creyentes, un 15%, ateos un 11%, otras religiones, 2,3%, ahí entramos nosotros, los evangélicos, no saben de qué religión son o qué piensan, un 1,1%, no sabemos qué les pasa a estos, pero si os dais cuenta, un 14% de esos católicos, del 68%, solo un 14% es católico practicante, lo que nos deja alrededor de un 85% de españoles que, bueno, algunos se considerarán católicos, pero realmente no practican la fe, ¿no? Y el cambio se nota también en esta evolución. Hace algunos años, en 1998, un 85% de la población española se consideraba católica. Ahí estamos hablando ahora de un 68%, ha perdido un 17% de aquellos que se consideraban católicos. Y el mismo porcentaje ha crecido de lo que eran no creyentes y ateos, el 10% ha pasado del 98% a justo el año pasado a un 27%, de modo que vemos ahí un crecimiento. De hecho, en los últimos años, 8 millones de españoles han cambiado de ideología, de ser creyentes, deístas o lo que fueran, creyentes, han pasado a ser, vamos a decir, negacionistas, ¿no? Ahora tienen fe en que no existe nada, pero al final es una ideología, un cambio de mente. Interesante que 8 millones de españoles hayan vivido ese cambio en los últimos años, nada comparable al crecimiento de la Iglesia que vamos a ver ahora dentro de un ratito, ¿no? Pero es la ideología de mayor crecimiento en España y en Europa, es el secularismo, la negación de que tengamos base para hacer ninguna afirmación de creencia en Dios. Eso también lo podemos notar en este dato, ¿no? Cómo ha cambiado en España el número de matrimonios civiles. Fijaros que solamente hace 10 años estábamos más o menos empatados, ¿no? El número de matrimonios civiles y matrimonios religiosos eran parecidos, pero ahora mismo en la actualidad tenemos que hay 122.197, bueno, son datos, porque esto va un poco retrasado, pero 122.197 matrimonios civiles. Por el otro lado, solo 47.000 bodas religiosas, de modo que hay un tercio solamente de las bodas que se realizan en España, que son pocas, son de carácter religioso. Con lo cual vemos este cambio en la forma de pensar de nuestra sociedad y cómo está evolucionando de una forma realmente muy rápida. Otro tema es cómo han crecido las iglesias. Teníamos en el año 93 1.435 iglesias según el Ministerio de Justicia. Eso pasó en el año 97 a 1.632 y en el 2012 3.540. Si os dais cuenta, ahí hay un crecimiento impresionante, más del doble, ¿no? de iglesias, se duplica. Coincide con la llegada importante de inmigración a España. Si os dais cuenta, en España, ahora mismo en Madrid, por ejemplo, el 70% de los que asisten a las iglesias evangélicas de Madrid no han nacido en España. Son personas que han venido a España por distintos motivos, la mayoría buscando trabajo, y que hoy en día están dentro de las iglesias evangélicas. Bien, en la actualidad, según los datos de hace poco, de unos meses, según el Ministerio de Justicia, hay 4.142 lugares de culto. La FEREDE da unos datos un poco más reducidos,
3.028, porque hay iglesias que no están dentro de la FEREDE, pero para que nos hagamos una idea, lo que sí vemos es que ha habido un crecimiento. Realmente hay que dar muchas gracias a Dios de ese crecimiento. De hecho, la confesión evangélica es la segunda en el número de lugares de cultos que hay en España. Los católicos tienen 23.019 lugares de cultos en España, nosotros ahora mismo 4.000, los testigos de Jehová 627, los ortodoxos 216, los judíos solo 29, de modo que la segunda confesión en cuanto a su implantación social en España son la Iglesia evangélica. Y tenemos que estar agradecidos a Dios porque hemos visto crecimiento. Yo creo que esto es muy evidente. Hay un crecimiento de las iglesias evangélicas y, bueno, estamos en una iglesia también que está viendo ese crecimiento y estamos aquí dando muchas gracias a Dios, ¿no? De modo que hay que decir, aleluya, gloria a Dios, fenomenal. Nos felicitamos, nos damos 2 besos por el crecimiento, ¿vale? Pero no nos felicitemos mucho, que seguimos con la estadística, porque cuando nos comparamos con el resto del mundo encontramos que España está entre los países menos alcanzados del mundo. De hecho, hay por ahí un ministerio que se llama el Yahshua Project y que más o menos dice cuáles son las naciones y los grupos étnicos que se pueden considerar, lo llaman con un nombre en inglés, unreached group, es decir, los grupos no alcanzados. Y el criterio que ellos utilizan es que si el 2% de la población no ha sido alcanzada, todavía debería ser catalogado como un pueblo que necesita ser alcanzado, es decir, que necesita inversión de la obra misionera. España está, desgraciadamente, todavía dentro de ese grupo, ¿no? Porque solo un 1% de los españoles se pueden considerar nacidos de nuevo y que han conocido la salvación, ¿no? Y me choca cuando veo esta estadística porque la verdad es que ahí hay países que siempre me ha sorprendido, ¿no? Por ejemplo, Etiopía tiene un 19% de cristianos, o Egipto un 4,6%. Es decir, que a veces pensamos, España es una nación que ya ha llegado al cristianismo, pero nos comparamos con todo lo que hay en otros países, el porcentaje de iglesias evangélicas, desde luego, es muy pequeño. Y eso pues ya empieza a hacernos pensar sobre nuestra situación. Hemos crecido, pero todavía nos queda mucho. Y volviendo al tema de los pueblos, teníamos 8.131 pueblos en España, según el último padrón. Solo hay iglesias evangélicas en 816 pueblos, ¿vale? Porque hay 4.000 iglesias, pero, por ejemplo, Madrid pues, tiene más o menos 400 iglesias, con lo cual pues, se van repartiendo. Al final, solo 816 pueblos de España tienen una iglesia evangélica. ¿Qué nos deja eso? 7.415 pueblos de España que no tienen obra. 7.415. Y además de esas iglesias que hemos mencionado antes, la media de membresía no es como esta. Estamos entre las iglesias más grandes de España. La media de membresía suelen ser 50 miembros, con lo cual realmente vemos que hay una gran necesidad. Las iglesias se han multiplicado, pero vemos que pues tenemos mucho por hacer. Ahí tenemos otro dato, ¿no? 90% de los municipios de España no tienen iglesia evangélica. Se calcula más o menos unos 10 millones de habitantes que no pueden acceder a una iglesia evangélica porque no está en su entorno. Y eso significa, ¿qué significa esos 10 millones de españoles que viven en zonas donde no hay iglesia evangélica? Pues pensar, por ejemplo, en países como Noruega, Suecia, Austria, Dinamarca, Irlanda, Paraguay, Costa Rica, Honduras, incluso Uruguay, todos esos países que no hubiera ni una sola iglesia evangélica. Imaginar un momento. Bueno, pues más o menos es parecido, 10 millones de habitantes. De hecho, hay 151 países en el mundo que tienen menos de 10 millones de habitantes. Nosotros estamos hablando de 10 millones de españoles que viven en zonas donde no hay iglesia evangélica. Bien, todo esto nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Seguro que todos tenemos ideas, ¿no? Yo tengo las mías y es las que a mí me toca ahora compartirlas, así que vamos a ver el mandato que tenemos frente a esta realidad, el propósito de ese mandato y el modelo que tenemos para llevar a cabo ese mandato. Porque realmente la palabra de Dios no nos ha dejado huérfanos y nos ha dado indicaciones de qué podemos hacer. Así que empezamos con el mandato. Y hay un pasaje clave para hablar del mandato que lo encontramos en Mateo 28. Así que vamos a repasar cosas que yo sé que hemos oído, pero
que me gustaría que volviéramos a mirar juntos, ¿no? Mateo 28 es el pasaje clave en el cual el Señor Jesús nos indica qué tenemos que hacer frente a un mundo que está lejos de Él y que no le conoce. Y fijaros, pues el texto más conocido, Mateo 28, 19, id pues y hacer discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hemos oído muchas veces. Es importante que a la hora de pensar en este mandato que Jesús nos da, id y hacer discípulos a todas las naciones, lo veamos dentro de su contexto. El contexto es el último capítulo de Mateo. Y en este último capítulo de Mateo encontramos en 3 ocasiones el mismo mensaje. Id y anunciar, id y anunciar, id y anunciar. La primera vez que lo encontramos, lo tenéis ahí en el PowerPoint, es justo cuando el ángel se aparece a las mujeres y les dice que vayan y que den el anuncio de que Jesucristo ha resucitado, ¿no? Lo tenemos ahí en el versículo 7. Este capítulo está justo al final del Evangelio para enfatizar la importancia de la resurrección. Yo creo que todos somos conscientes de que la resurrección es clave para nuestra fe, porque si Cristo no ha resucitado, ya el mismo apóstol lo decía, somos la gente más digna de misericordia del mundo, estamos locos para hacer todo lo que hacemos si Cristo no ha resucitado, porque la resurrección de Jesús lo que garantiza es que Él era el Hijo de Dios, lo que garantiza es que Él era el camino, la verdad y la vida, lo que garantiza es que todo lo que Él dijo es verdad, ¿no? De modo que hay razón para poder seguir creyendo en Él. Pero además no solamente queda claro el hecho de que Jesús es Dios, sino que Mateo, al escribir su Evangelio, intenta decirnos, bueno, ¿y ahora que Jesús ha resucitado, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Entonces, lo que nos dice, primero se lo dice el ángel a las mujeres, ¿y ahora qué? Fijaros en el versículo 7, lo que le dice, ahora marchaos a prisa y anunciar a los discípulos que Jesús ha resucitado. Primera vez que lo dice el escritor Mateo. Como pasó también, el propósito de Jesús es que nos demos cuenta de la consecuencia una vez que Jesús ha resucitado. ¿Ahora qué? Bien, id y anunciarlo. Después, el mismo Señor Jesús se aparece a las mujeres. Y cuando Jesús se aparece a las mujeres, también les dice en el versículo 10, si tenéis la Biblia, le dijo, no tengáis miedo, id y llevar la noticia. Segunda vez que en el mismo pasaje y unos versículos detrás enfatiza la misma idea, id y llevar la noticia. Y luego ya el colofón, termina el capítulo, Jesucristo diciéndole a todos, id y anunciar y hacer discípulos. De modo que me parece muy evidente lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? La Biblia no tartamudea, cuando algo lo repite es porque es importante. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al conocer que Jesús ha resucitado? Nuestra responsabilidad es ir y anunciarlo. Cuando entrevistaba a Luis Palau hace unos meses, me acuerdo que, bueno, está ahí en la entrevista, los que habéis visto el programa seguro os acordáis, ¿no? Que él decía que de joven su madre le animó a que con los jóvenes de la iglesia fueran a un pueblo que no tenía obra, a que empezaran allí a evangelizar y a empezar con la idea de que allí hubiera alguna obra alguna vez, ¿no? Y entonces, de vez en cuando la madre le decía, bueno, Luis, ¿qué pasa? ¿Cuándo vais a ir a evangelizar el pueblo este que no tiene obra, ¿no? Y Luis un día le dijo, mamá, mira, no sé, es que estoy esperando el llamado de Dios. La madre, que parece ser que tenía un gran carácter, le dijo, el llamado, ya lo hizo Cristo hace 2000 años. Lo que él está esperando ahora es la respuesta. Y yo creo que esa madre era sabia y más o menos su mensaje nos vale para todos, ¿no? No tenemos que esperar el llamado, tenemos que esperar la respuesta, ¿no? Pues le dice el ángel a las mujeres, id, tomar la iniciativa, ser proactivos. No les dice, bueno, ya que sabéis que Cristo ha resucitado, que ya lo he dicho yo, quedaos aquí, esperar que vengan los discípulos a ver qué está pasando y cuando vengan, si os preguntan, entonces ya le contáis la noticia. No le dice eso, le dice id. Y no solamente le dice id, que tiene que ver con ser proactivo, sino además que le dice pronto, id pronto, un sentido de urgencia.
Realmente ese sentido de urgencia es lo que le damos a todas las noticias que consideramos nosotros importantes. Las noticias de vida o muerte. Si nace un bebé, normalmente lo ponemos rápido en WhatsApp y hacemos fotos y lo ponemos en el Instagram y de momento esa noticia está por todos lados. Lo comunicamos con urgencia, ¿no? Igual cuando alguien fallece. El valor que le damos a una noticia normalmente tiene que ver también con la urgencia que nosotros le imprimimos a esa noticia. Y lo que está diciendo el ángel a las mujeres es que vayan y les dice además, pronto, no esperéis a nada, salir corriendo, ir a dar la noticia. Y luego también lo que les dice es ir, dar la noticia, hablar, compartir verbalmente lo que ha pasado, lo que vosotros habéis visto, lo que conocéis. Y este es un detalle para mí muy importante, lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir, ¿no? Ir, ser proactivos, ir pronto, con urgencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer colegios, para dar ropa y comida, para atender a los refugiados, para rescatar a prostitutas. ¿Para qué? Todo eso no está mal. Y lo quiero repetir otra vez, todo eso no está mal. Y lo voy a repetir otra vez, todo eso no está mal. Todo eso forma parte del propósito de Dios para sus hijos, porque Él ha creado buenas obras para que andemos por ellas. Pero lo que le imprime la urgencia al mensaje de Jesucristo con la resurrección es para que vayan a anunciar, a dar la noticia, a proclamar, a verbalizar, a explicar con la voz. Porque ¿sabéis qué? Lo que también dice la palabra de Dios, la salvación a este mundo, el camino que Dios ha elegido para que llegue es la locura de la predicación. Y es tan importante que tengamos esto claro porque forma parte del mandato. ¿A qué nos ha mandado Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? ¿Cuál es el propósito, el deseo, lo que debe nacer en nuestro corazón cuando pensamos en la resurrección? Ir pronto a anunciar. De modo que el mandato creo que queda claro y luego el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué el Señor nos manda que vayamos y anunciemos que Él ha resucitado? Y ahí la verdad es que cuando vamos al propósito tenemos que de nuevo ir a un versículo muy conocido. ¿Alguien ha oído alguna vez Juan 3:16? ¿Sí? ¿O lo sabéis de memoria? A ver, vamos a decirlo juntos como si fuéramos un coro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga... Muy bien, habéis ido a la escuela dominical todos. Felicidades. Bien, pues ahí está el propósito. De tal manera amó Dios al mundo para es el propósito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda. ¿Qué significa perderse? ¿Qué significa perderse? Si seguimos leyendo en Juan 3, los versículos siguientes, pues también el mismo Señor Jesús, la misma palabra de Dios, nos da la explicación, ¿no? El versículo 17 dice, pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de Él se salve el mundo. El que cree en el Hijo no será condenado, en cambio, el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Perderse tiene que ver con condena, con una sentencia. La sentencia que Dios ha dado de que por causa de nuestros pecados vamos a perecer, vamos a ir al infierno. Normalmente cuando hablamos de Juan 3:16 hacemos el énfasis en la salvación, en la vida eterna y pasamos rápidamente de que el propósito es que nadie se pierda. Y realmente creo que no nos gusta hablar del infierno, no nos gusta hablar de la perdición, menos nos gusta decir que aquellos que no creen en Jesús se van a condenar y van a ir al infierno. Y muchas veces callamos para que, bueno, no nos llamen fanáticos, peligrosos, fundamentalistas, terroristas, para no ofender. Y de hecho, me parece que el buenismo evangélico les ha llevado a algunos a ser más buenos que Jesús. Porque Jesús sí habló del infierno. Solo en el Evangelio de Mateo hasta 7 veces habló de la perdición, habló del infierno. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Parece que Jesús quiere meter miedo. No quería meter miedo, quería advertir de un riesgo real. Eso no es meter miedo para asustar, eso es advertir de una realidad. Y Jesús lo hace en varias
ocasiones. Y no solamente Jesús. Esto es coherente en todo el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, y atención a esta parte, los cuales sufrirán pena de eterna, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Para mí, la mejor definición del infierno que tenemos en la Biblia. Hay una pena, hay una perdición, hay una condenación, y cuando el Señor Jesús nos manda a que vayamos y anunciemos la resurrección es porque también hay vida, porque también hay perdón, porque también hay liberación, porque también hay victoria. Ese versículo paralelo de Mateo, que dice en Marcos que tenemos que ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, la palabra criatura que usa ahí el escritor no solamente se refiere a las personas, sino a todo lo creado, Y es la misma palabra que encontramos cuando dice en Romanos que el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y que toda la tierra espera que sea liberada de la corrupción. Las criaturas están esperando la liberación de la corrupción. El mensaje del Evangelio es el único que puede liberar a nuestro mundo, a todo lo creado, no solamente las almas y las personas, sino todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Puede liberarlo de la corrupción que ha caído en este mundo por culpa del pecado. Es un mensaje integral que no solamente lleva a salvar el corazón de las personas, sino que lleva a traer una reconciliación del ser humano con Dios y de la naturaleza con Dios y de la sociedad con Dios. Un mundo nuevo. Sabemos que Jesucristo lo va a construir, pero cuando nosotros somos enviados a construir ese mundo. Estamos construyendo ese mundo por medio de la predicación del Evangelio. Es algo bonito, es algo precioso que el Señor ha puesto en nuestras manos. De modo que ese es el propósito, liberar a nuestro mundo de la condenación y de la corrupción. Si supiéramos que el agua de Madrid está contaminada con un virus mortal, ¿nos callaríamos o lo anunciaríamos? ¿Cuánto tardaríais en ponerlos en el WhatsApp? A ver, aquí viene ahora delegada de Salud del Ayuntamiento de Madrid, dice, tengo una mala noticia, acabamos de conocer que hay un virus mortal en el agua de Madrid. ¿Cuántos sacáis el WhatsApp y ponéis, no bebas agua, cómprala en la tienda, vete al chino? ¿Vale? ¿Cuántos hacíais eso? Decídmelo, a ver, ¿cuántos? Todos, ¿no? Yo creo que todos, no hay nadie que no lo haría. Bueno, y además no beberíais agua, espero que, bueno, ¿vale? Está claro. Porque es una noticia realmente, de una advertencia y de una... Es terrible, ¿no?, que algo así pudiera pasar. Bueno, es mucho más terrible que la gente a nuestro alrededor que no conoce al Señor se está perdiendo. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que rechazan a Jesús y que no quieren, y muchos porque no han entendido, no saben, solo creen en religión, tienen tradiciones, tienen en su mente ideas, que nadie se ha parado con ellos a explicarles la realidad del amor de Dios. Toda esa gente se está perdiendo. Y Jesucristo no quiere, Dios no quiere que nadie se pierda, lo repite y lo repite la palabra de Dios. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleven al arrepentimiento. Y nos ha encomendado a nosotros la labor de conseguirlo, al menos de anunciarlo, porque conseguirlo ya cosa de cada uno, lo que quiera hacer, pero nosotros nos corresponde el anuncio. Y seguimos avanzando, el modelo. Tenemos un mandato, tenemos un propósito, una razón y tenemos también un modelo. Este versículo es muy conocido, Juan 20:21, también como todos los anteriores. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Realmente no tenemos que inventarnos nada. ¿Cómo tenemos que hacer esta misión, esta labor? Pues vamos a mirar a Jesús, miramos a Jesús, entendemos cuál era la estrategia, la forma de actuar de Jesús y le imitamos. Es así de sencillo, no tenemos que hacer ninguna otra cosa. ¿Cuál es la estrategia de Jesús? Pues justo el capítulo 4
de Lucas, he puesto ahí un versículo que es el final del capítulo 4 de Lucas. Y vamos a ir porque me parece muy interesante también, en Lucas 4, es el inicio del ministerio de Jesús. Antes veíamos el final del Evangelio y aquí estamos en el arranque del ministerio de Jesús, ¿no? Y en el versículo 43 encontramos algo que era bastante común en la vida de Jesús. Jesús dijo, tengo que ir también a otras ciudades a llevarles la buena noticia del reino de Dios, pues para eso he sido enviado. Bien, pues esta frase que está al final de un capítulo muy interesante, el capítulo 4 de Lucas. Ese capítulo nos describe a grandes rasgos en qué iba a consistir la estrategia de Jesús. Porque luego se va repitiendo el mismo modelo. Arranca primero con la tentación. Jesús ayunando en el desierto, luchando con Satanás. Y lo que nos hace ver es que la misión de Jesús es una misión que tiene una naturaleza espiritual. No es solo una cuestión de Jesús haciendo, vamos a decir, milagros y ya está. No, hay una raíz espiritual que es el fondo de todo lo que Jesús viene a hacer. Es destruir las obras del maligno, ¿no? Entonces empieza ahí mostrándonos esa naturaleza espiritual de la misión de Jesús. Después pasa a ver a Jesús en la sinagoga de Nazaret, cogiendo la palabra de Dios y mostrándonos la centralidad de las Escrituras en su vida. Coge la palabra, la lee y dice, esto se ha cumplido hoy, ¿vale? No solamente conoce las Escrituras, las pone en el centro de su ministerio, sino además las aplica a su ministerio. Y de hecho también nos dice un poquito más adelante en el capítulo que enseñaba con autoridad las Escrituras. La gente venía por eso, ¿no? Un poquito más adelante Jesús hace señales y prodigios. Sana a la suegra de Pedro, libera a un endemoniado y por la noche le traen todo tipo de enfermos. Nos dice que hay de todas partes venían gente a traer los enfermos, los endemoniados y que Él los liberaba, ¿no? Entonces nos pone en el cuadro correcto para entender este versículo, el versículo 43, ¿no? Fijaros lo que dice justo el versículo anterior. Al hacerse de día, Jesús salió de la ciudad y se retiró a un lugar solitario. La gente estaba buscándolo y cuando lo encontraron querían retenerlo para impedir que se fuera de allí. Y entonces Jesús les dice, no, me voy. Una multitud de personas buscan a Jesús. Jesús se levanta por la mañana, sale a la calle y se encuentra una multitud de personas que quieren que Él les predique, que Él les sane, que Él les ayude, ¿no? Y Jesús, en lugar de atender esa multitud, le dice a los discípulos, pues no, nos vamos a ir a las aldeas, nos vamos a ir a otros pueblos y vamos a ir a anunciar el mensaje del reino. Y yo me pregunto, ¿cuántos predicadores hoy en día hubieran hecho lo mismo? ¿Cuántos predicadores salen por la mañana de su casa y tienen delante de la casa 1.000, 2.000 personas diciendo, predícanos, háblanos de Jesús? Y él les dice, perdóname, es que tengo que irme aquí a una aldea que hay aquí 4 gatos y voy a hablarles de Jesús. ¿Cuántos harían eso? Yo creo que muy poquitos harían eso, pero eso es lo que vemos en el ministerio de Jesús. Es más, la descripción que hace Marcos de cómo Jesús desarrolló su ministerio en Marcos 6:55, podéis buscarlo, dice, recorriendo toda la tierra de alrededor, y fijaros el toda, recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos con lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, y ahora describe dónde entraba Jesús, aldeas, ciudades o campos, y esa palabra campos también pueden ser cortijos, pueden ser caseríos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Es decir, aquí vemos en Jesús una visión geográfica integral. Para mí, este es un elemento clave de la visión de Jesús. Él tenía un corazón con una visión geográfica integral. Y hoy en día este es un tema de debate dentro de lo que es el campo de las misiones, ¿no? Hay algunos ministerios, hay incluso fundaciones que solo dan dinero si vas a trabajar en grandes ciudades. Luis Palau le mencionaba hace poco, hablando con él tiene el llamado solo de predicar en grandes ciudades, con lo cual el que haya pueblos donde el evangelio no ha llegado, pues bueno, como no tienen esa visión, ese llamado, pues les toca a otros. Y me parece bien, cada uno tiene que tener un llamado y una visión, pero también se está poniendo en duda a veces de que ir a los pueblos merezca la pena, porque se dice, como al final de cuentas, toda la gente de los pueblos va a venir a las grandes ciudades, que no es cierto, no es cierto.
Es decir, se habla que el 50% de la población del mundo estará en las grandes ciudades dentro de 20 años. El 50%, pero luego queda otro 50% que también habrá que anunciar el Evangelio. Pero más allá del debate, vamos a decir, misionológico, más allá de ese debate, yo lo que digo es, bueno, ¿y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿A quién imitamos? ¿Qué patrón seguimos? Porque Jesús podría haberse ido a Jerusalén. Jerusalén en aquella época era una ciudad importante, era el lugar, vamos a decir, el epicentro de la vida social de Israel. Y sin embargo, él subió a Jerusalén para celebrar la Pascua, pero no se quedó allí. Él empieza su ministerio en un pueblecito que se llama Canaán, 4 casas. Después coge la palabra de Dios, se levanta y dice, hoy se ha cumplido esta palabra en Nazaret. ¿Os acordáis que dijo Natanael de Nazaret? De Nazaret puede salir algo bueno, era un pueblecito insignificante. Después continúa su ministerio en todo lo que es el mar de Galilea. Allí hay una ciudad importante que se llama Capernaum, pero nada comparable con Jerusalén. Es decir, que Jesús era consciente de lo que estaba haciendo y eligió el mar de Galilea, eligió las aldeas, eligió los pueblos, eligió una visión geográfica integral de todo lo que era el territorio para llevar a todos los lugares el mensaje del Evangelio. Yo creo que esa es la visión que también debemos de tener cada uno de nosotros. Y ese es el modelo que deberíamos de adoptarnos. Seguimos y aplicamos ya, y casi acabando, 7.415 pueblos sin testimonio, 10 millones de personas, de españoles, que viven ahí en municipios de más de 5.000 habitantes. ¿A quién le toca? Cuivo. Qué susto. ¿A quién le toca? Para darle emoción. ¿A quién le toca? Vinieron primero esto también es de Juan Blake, vinieron primero los ingleses, ¿no? Jorgito Borrow. Que por cierto, cuando leéis el libro de la Biblia en España de Jorge Borrow, él se dedicó a visitar toda España, ¿no? Él sí tenía una visión geográfica integral. Vinieron los ingleses a predicar el Evangelio a los españoles, gracias a Dios por los ingleses. Después vinieron también los alemanes, y lo mismo, hicieron una labor tremenda, no solamente en Madrid, con el Porvenir. Realmente Federico Flinders hizo una labor tremenda en toda España, incluso en pueblecitos. El origen de la obra en Asturias es de donde él se iba a un pueblecito a hacer vacaciones, ¿no? Y allí hay una iglesia todavía chiquitita, preciosa. Vinieron los alemanes a predicar el Evangelio a los españoles, gracias a Dios por los alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron los americanos. Algunos por aquí andan todavía, yo me llevé la mejor de todas las americanas. Vinieron los americanos a predicarle el Evangelio a los españoles. Gloria a Dios por los americanos. Después vinieron los latinos también. Y vinieron muchos de ellos pensando que Dios les traía a España a trabajar, pero resulta que muchos no solamente se han encontrado que sí, que trabajan en España, gloria a Dios, que tienen la residencia, los papeles, todo, fenomenal, pero además resulta que muchos están en posiciones de liderazgo y siendo una fuente importante del desarrollo y del crecimiento de las iglesias evangélicas en España, gloria a Dios, por los latinos también. En España todavía quedan 42 millones de españoles nacidos aquí en España, lo que yo llamo españoles indígenas. ¿Quién les va a alcanzar? ¿A quién le toca llevarles el mensaje? Yo realmente pienso que nos toca a todos. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero creo que nos toca a todos. Pero de forma muy especial yo me siento, como decía Pablo, siento un profundo dolor en mi corazón. Siento que me quema por dentro cada vez que lo pienso, porque me gustaría yo mismo no conocer al Señor, ser anatema, con tal de que aquellos que son de mi raza, de mi pueblo, de mi sangre, llegaran a entender el amor de Dios y dejaran ya los ídolos y dejaran las tradiciones y dejaran las ataduras de tantas cosas que a lo largo de los años les siguen manteniendo atados. Yo me siento así. Y doy gracias a Dios por los ingleses, los americanos, los alemanes, los latinos. Doy gracias a Dios por todos los que han venido para amar a su pueblo. Pero digo, ¿a quién le toca ahora? Yo digo, me toca a mí. Me toca a mí. Y te toca a ti, hermano, también. Te toca a ti. Te toca a ti si es que quieres responder al llamado de Jesús. No respondas al llamado de José Pablo, ¿vale? Responde al llamado de Jesús. Porque todos podemos orar. Todos podemos tener compasión. De hecho, lo que vemos en Jesucristo es que al mirar a las multitudes, dice el Evangelio, tuvo compasión de ellos.
¿Tenemos compasión cuando vemos esos 7.400 pueblos sin iglesia o nos da igual? Tenemos compasión. Si no la tienes, yo te digo, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Si no la tienes es que no tienes amor por esta gente. Te da igual que se vayan al infierno. Arrepiéntete delante de Dios. Llora delante de Dios. Pide a Dios la compasión. Dile, Dios, dame compasión. Esto no es normal, que todavía el 90% de los pueblos de España estén sin testimonio. Yo siento envidia santa cuando viajo por ahí a otras naciones y veo cómo el Evangelio está bendiciendo y alcanzando naciones enteras. Y aquí seguimos en pañales con el Evangelio, conformándonos con poquita cosa. Dios, dame compasión, y si no la tienes, arrepiéntete. Todos podemos orar. De hecho, esto no lo hago para hacer promoción de Decisión, ¿vale? Pero sí es verdad que Decisión hay una página web que se llama Una Oración por España. Tú lo pones en Google, Una Oración por España. El vídeo que vimos al principio está en esa web y luego hay vídeos de cada una de las regiones de España. Pero lo más importante es que ahí hay un mapa con unos puntos, que los veis ahí, ese mapa con esos puntos. Y tú te acercas con el punto, el ratón a uno de los puntos y lo pinchas, te sale un nombre de una ciudad que no tiene iglesia, y lo que te invito es que hagas un compromiso a orar por uno de esos pueblos para que Dios envíe obreros y para que allí pueda haber una iglesia. No me digas que eso no lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Todos podemos hacerlo, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque realmente creo que hay un problema de dureza en nuestro corazón. Yo te invito a que delante de Dios pienses, ¿por qué no estoy orando? Para que el Evangelio llegue a todos los pueblos de mi país, al menos de mi país. Deberíamos orar por todo el mundo, pero por lo menos piensa en tu país. ¿Vale? Todos podemos orar. Todos podemos recorrer esos pueblos y compartir allí el amor de Dios. Una excursión. Igual que hacemos excursiones a otro sitio, ¿por qué no coger un día el coche e irnos a alguno de estos pueblos y hablar con la gente y explicarles que Dios les ama? ¿Por qué no podemos hacerlo? Lo podemos hacer todos. Lo podemos hacer todos. Y algunos Dios les va a llamar a que lo dejen todo, salgan de su comodidad y vayan a estos pueblos, a vivir en esos pueblos y a convivir con la gente que vive en esos pueblos para llevar el mensaje del Evangelio. Y cuando seas tú uno de ellos, yo te invito a que no seas rebelde a la voz del Señor, ¿no? Recordando aquella canción que decía, cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde. Dile al Señor, heme aquí estoy dispuesto. Voy a pedir al grupo de alabanza que nos ayude con una canción que realmente habla de eso, decirle al Señor, aquí estoy. Y bueno, mientras la cantamos, piénsalo. Piensa en qué vas a hacer con nuestro país. ¿Qué vas a hacer ante esta necesidad? ¿Qué vas a hacer delante del desafío que supone el reto de nuestra tierra? Quiera Dios que el resultado sea no solamente decir, heme aquí, envía a mí, sino cambios reales, cosas nuevas que empiezas a hacer en tu vida. Amén. Nos podemos poner de pie, vamos a terminar cantando.
nos ayude, que el Señor nos confirme, nos dé los ánimos que nos hacen falta y nos bendiga durante esta semana que empieza. Que Dios os bendiga a todos.